La Corporación Mondragón ahora estamos en una facturación superior a 11.000 millones de euros y somos alrededor de unos 70.000 trabajadores en todo el mundo, repartidos en cuatro negocios o pilares, lo que es la parte de conocimiento, que incluye la universidad, las ikastolas, educación primaria, secundaria, centros de formación profesional y 12 centros de I+D, con más de 2.000 investigadores. Luego está la parte de retail, que es básicamente pues Eroski, Caprabo, alguna agrícola, que es la que emplea casi pues 30.000 personas. Luego tenemos la banca cooperativa y seguros Lagunaro, la parte financiera, y luego tenemos el grupo industrial, ¿no? Que es un poco por lo que es conocido pues a nivel mundial, ¿no? Mondragón. La banca jugó un papel muy importante en su época para apoyar. A día de hoy, con la supervisión del Banco de España, ¿no? Y igual dentro de poco la supervisión del Banco Europeo, pues no sería posible. Lo que queremos hacer es incrementar más la colaboración público-privada, ¿no? Y también la intercooperación con con otros jugadores globales. Preferimos que sean cooperativas, empresas de economía social, porque compartimos los mismos valores, ¿no? Pero nosotros estamos implantados en todo el planeta, vendemos en todo el mundo y lo cierto es que la tecnología avanza tan rápido que, que creemos que es absolutamente necesaria la intercooperación. Nos hemos cuestionado qué es la transformación social, que es en realidad nuestro objetivo, ¿no? Transformar la sociedad para bien. Durante mucho tiempo proveer de un empleo de calidad era una manera de transformar la sociedad. Esto sigue siendo así en parte. Luego resulta que tenemos pues escasez de talento. Entonces esto nos hace, ¿no?, pensar en temas como la inmigración, como la cooperación con otras empresas, ¿por qué no catalanas? ¿Por qué no de ámbito internacional? Lo que estamos intentando es hacer un frente común para que los nuevos proyectos europeos que hay cuenten con cooperativas como socios estratégicos. Es necesario crecer, es importante crecer y es importante ganar dinero, porque a veces también se hace una disociación, ¿no? Y el hecho de ser cooperativa no quiere decir que no aspires a ser lo más rentable posible. Lo importante es qué haces luego con esos fondos. Y nosotros lo dedicamos a ayuda al empleo, lo dedicamos a tecnología, lo dedicamos a reforzar nuestras propias cooperativas desde el punto de vista financiero y sobre todo lo dedicamos a mejorar el entorno en el que estamos. ¿Cómo sería un país con el 20% de economía social? Sin duda sería un país mucho mejor. Entonces necesitamos crecer, necesitamos intercooperar para crecer y buscamos socios con nuestros mismos valores para hacerlo. Yo siempre digo que nosotros tenemos mucho que aprender del cooperativismo catalán en el ámbito de cultura, en el ámbito de vivienda y quizás en el ámbito industrial pues también podemos colaborar aportando nuestra experiencia. Pero yo creo que hay más cosas de las que parece. Se habla mucho de Mondragón porque llama la atención, pero es un ejemplo, como suelo decir yo, es la punta del iceberg. Luego hay todo un entramado de cooperativas no tan conocidas, pero que también están ahí. Quizás lo que hay que pensar es en escalar, en reforzar, en ir a side business de esas cooperativas que ya están. Y luego hay otro tema muy importante que es cómo cooperativizar otro tipo de negocios, ¿no?, que están en problemas. Pero yo no esperaría que estuvieran en problemas, ¿no? Hay un caso bastante llamativo que es el de Duralex, ¿no?, en Francia, y es un muy buen ejemplo. Pero claro, yo lo que digo es, el cooperativismo no puede ser solo la última opción. Yo creo que hay un tema muy importante que es la creación de fondos, ¿no?, para ayuda a las inversiones, ¿no? A mí me da mucha pena que muchas startups que nacen como cooperativa luego se conviertan en otra forma de empresa y yo creo que eso es algo que tenemos que evitar. Tenemos que hablar de financiación y tenemos que hablar de conglomerados que se apoyen, porque efectivamente si no estás demasiado al margen por el modelo, por el sector, ¿no? Y ahí sí que tenemos que trabajar para apoyar precisamente a las pequeñas, porque todas las empresas cooperativas, las grandes también, fuimos pequeñas en algún momento.